Hola, continuamos como les habíamos dicho con nuestro invitado. Está aquí en el Expreso TV, Edgardo Maurensi, tesorero de FETRA. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Contame un poquito, FETRA, ¿qué significa aquí en Aglutina? Bueno, FETRA es una federación que aglutina a más de 300 instituciones, centros de camioneros, distribuidos en las 7 provincias cerealeras del país. Es una cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores, dueños de entre 1 a 5 camiones. Básicamente, vos sos el tesorero de FETRA. Sí. Hace muy poco tuvimos noticias de un paro, una protesta. Evidentemente los costos habían llegado a niveles insostenibles. Me imagino que todos los centros de camioneros deben haberle golpeado la puerta, ¿no? Exactamente. Fue un pedido de nuestras bases, justamente por eso los costos se nos fueron a las nubes. Bueno, después de varios reclamos y reuniones que tuvimos con el gobierno, decidimos ir a una medida de fuerza que en un principio había arrancado como un paro por tiempo indeterminado. Luego fuimos acordando algunos puntos y bueno, llegamos a un acuerdo de hacerlo por 24 horas hasta que terminábamos de coordinar los últimos puntos como para poder levantar la medida de fuerza. ¿Y qué cantidad de vehículos estuvieron involucrados? Y estuvo en todo el país y hubo más de 280 asambleas en distintos pueblos y cruces de ruta. Fue un amplio acatamiento de todo el sector y mucha gente también, muchos transportistas que no son asociados nuestros también se sumaron a la protesta. Aparte de la tarifa nacional que están peleando, ¿hay tarifas provinciales para el tema cerealero? Se manejan tarifas provinciales, pero en realidad la tarifa que maneja el transportista es la tarifa nacional, porque el 99% de los fletes a puerto son interjurisdiccionales, o sea que la tarifa que corresponde es la nacional, es la que se acuerda en la Secretaría de Transporte con los distintos actores de la cadena, o sea, la Secretaría de Transporte, las cámaras de transporte y las entidades del agro. Bueno, me imagino que en algún momento deben haber recibido un llamado del Ministerio de Transporte, de la Secretaría, de Guillermo Dietri, de Crancer, invitándolos a dialogar. ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, como te decía antes, tuvimos varias reuniones antes. Como veíamos que no llegábamos al objetivo, resolvimos lanzar la medida de fuerza. Seguimos, en ningún momento cortamos el diálogo con el gobierno, seguimos dialogando, llegamos a ese acuerdo de flexibilizar la medida de fuerza y terminamos resolviendo los puntos justamente con el ministro Dietri y toda la Cámara de su gabinete. Contame el acuerdo, básicamente, ¿cómo fue? El acuerdo, bueno, pedíamos tarifa porque estábamos encuadrados dentro de una resolución que nos permitía solamente hacer 2 reuniones de tarifa por año. Y claro, bueno, el contexto económico desactualizado totalmente. Exactamente, quedábamos muy desactualizados y encima cuando se cumplía es cada 6 meses, cuando se cumplían los 6 meses, todo el proceso que llevaba de citar a la mesa, de coordinar la mesa, de concretar la tarifa, terminábamos a los 7 u 8 meses recién con la tarifa en la carta de porte para que el camionero la pueda efectivizar. Entonces, lo que nos pasaba era eso, justamente. La última mesa de tarifa la hicimos en los primeros días de septiembre, con los estudios de costo a julio. Entonces, ameritaba cambiar la resolución. De hecho, lo hicimos, conseguimos que esa resolución, o sea, que la mesa de tarifa se llame cuando sea necesario, debido justamente a la inflación que hay, a los costos elevados que tenemos. Y, o sea, que no solamente podemos pedir 2 mesas, sino que cuando sea necesario y los costos aumenten, pedir la mesa y poder resolver nuevamente
la tarifa. ¿Hay algún ajuste automático, por ejemplo, si aumenta el combustible? Sí, tenemos dos ajustes automáticos. Uno es el combustible, con cláusula gatillo a 10%. O sea, cuando el combustible aumente un 10% o la sumatoria de 2 o 3 aumentos, cuando llega al 10%, dispara la cláusula gatillo, y la incidencia de eso, que quede claro, porque es la incidencia de ese 10% o lo que fuere, va a la tarifa automáticamente y se modifica la tablilla en 5 o 6 días, hay una tarifa nueva. Eso por un lado, y por otro lado, otra cláusula gatillo que también es importante para paritarias. Entonces, automáticamente aumente paritaria, que paritaria ya está fijado, porque bueno, ayer justamente se consiguió un 15% más, que suma un 40% en total, y bueno, hay un 11%, un 8 en octubre, un 11 en noviembre, y el otro 5,25 creo que es en enero. Entonces automáticamente ahí se van a ir corrigiendo las tarifas también. Creo que un tema muy importante fue el de algo que normalmente la libre disponibilidad del ITC para un porcentaje, no se hablaba nunca. El tema impositivo acá siempre está muy reglado sobre estas circunstancias. Fue un buen logro. Sí, eso fue un buen logro, porque nosotros, el pedido nuestro era justamente ese, y también que nos congelaran el precio del combustible, por lo menos para poder levantar la cosecha de trigo. Con la cláusula gatillo ese problema lo solucionamos. Entonces bueno, nos quedaba el recupero del ITC, que antes era un número muy chico. Ahora se pone un monto fijo de 4.15, y el 45% de ese monto fijo se puede utilizar para libre disponibilidad, que seguramente la mayoría de nuestros asociados lo va a utilizar para descontar en IVA. Sí, correcto. Bueno, dos temitas que quedaron, no sé si lo planteé en discusión. Uno fue el tema de peajes, que creo que también se había hablado. Sí, veníamos hablando, bueno, eso venimos hace rato trabajando con la Secretaría de Transporte, y de hecho se han eliminado muchas cabinas de peaje en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, y me parece que algunas en Córdoba también, que ayuda mucho por el costo elevado que tenían. Y bueno, por ahí es llevarle la información también al transportista, que en muchos casos ve que la cabina no está, y bueno, eso es una gestión de trabajo de todos los días, de golpear puertas en el Ministerio. Algo que ya habían pedido en su oportunidad se está empezando a implementar, los turnos en los puertos, ¿no? Sí, bueno, ese era un pedido histórico de nuestra federación, que venimos pidiendo. Nosotros hicimos 4 paros nacionales, y en los 4 paros nacionales lo pedimos, y bueno, se llevó a cabo después de un arduo trabajo. Ya se está implementando, está funcionando bien. Bueno, esperamos en el momento de la cosecha, que ahí es donde realmente se va a notar si funciona perfectamente como lo esperábamos, porque calculamos que sí. Eso va a agilizar mucho la entrada y salida de los camiones de los distintos puertos, y bueno, cuando llega la cosecha empiezan los actos delictivos, o sea, tenemos miles de problemas ocasionados justamente por la gran cantidad de camiones que llegan y se trancan todo en el cuello botella de los puertos. Bueno, esperemos que esto sirva para ir paliando la situación. No digo para mejorar, porque la cosa está difícil, pero bueno, si los dadores de carga respetan bien el acuerdo, y si ningún desesperado baja mucho la tarifa, por lo menos permite ir sobrellevando el tema, ¿no? Sí, obviamente que es un avance. Ahora nosotros tenemos mesa de tarifa el jueves que viene. Calculamos que el costo está ya por encima del 15%. Y bueno, pero lo más importante de todo esto es lo que por ahí reclama mucho el transportista, que no puede cobrar su tarifa. Bueno, ahí tenemos un compromiso muy grande de parte del ministro en ponernos a trabajar en herramientas que nos ayuden a poder cobrar la tarifa. Todos sabemos que la tarifa es de libre contratación,
que hay una ley que impide que la tarifa sea obligatoria. Bueno, lo que sí tenemos el compromiso de trabajar justamente en eso, en una herramienta que nos permita poder contratar mejor, porque ese es el problema que tenemos con nuestros asociados. Siempre a la hora de contratar están en desventaja con el poderoso. Muchas gracias, Edgardo, por estar aquí en Expreso TV. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos con más El Expreso TV.